Bien, vamos a verificar este tercer ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un tren con velocidad de 72 km por hora frena con una desaceleración constante y se detiene en 10 segundos. La pregunta, ¿qué distancia recorrió el tren durante el frenado? Bien, vamos a ver, tal como hemos analizado en los ejercicios anteriores de este mismo tema, que tenemos tres ecuaciones básicas y fundamentales para manejar este tipo de problemas. Entonces vamos a recordarlas rápidamente y vamos a decir que la posición para un móvil en un movimiento de este tipo está dado mediante la ecuación 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. A su vez que la velocidad que describe ese móvil está dada por la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial con la que arranca el móvil. Y finalmente, que la aceleración está dado por una constante. Por eso hablamos de uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración tiene un valor, sea este positivo en el caso de que esté acelerando o sea negativo en el caso de que esté frenando, como vamos a ver en este caso. Esas son las tres ecuaciones que normalmente usamos. Existe otra ecuación que no depende del tiempo, que la voy a mencionar solamente para que la tengan presente, y es la siguiente, que también la hablamos en la teoría, y es que la velocidad al cuadrado en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Esa es otra ecuación que, como ustedes ven, no depende del tiempo. Habiendo recordado un poco la parte teórica de las ecuaciones, vamos a resolver entonces el ejercicio y vamos a ver en este punto cómo es el asunto. Dice, vamos a hacer un gráfico, como es lo que siempre les recomiendo en este tipo de ejercicios. Entonces nos dicen que tenemos un móvil. Vamos a dibujar aquí una caja como si fuese un móvil. Nos dice que ese móvil en ese momento lleva una velocidad de 72 km por hora, es decir, que la velocidad inicial, mucho cuidado acá, es de 72 km por hora. Velocidad es un vector, rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces mucho cuidado con eso, no malinterpretemos las cosas, ¿sí? A veces yo hablo de velocidad, pero tengan en su mente que eso es un vector, tiene dirección y sentido. La rapidez solamente tiene magnitud. En este caso asumimos que como es un movimiento rectilíneo, pues todo va en dirección X. Por eso yo hablo aquí de velocidad, para los que de pronto creen que estoy confundiendo los términos. Ya eso lo expliqué en la teoría. A su vez, ese móvil en ese instante frena. Dice que frena con una desaceleración constante. Es decir, que aquí en este momento el móvil aplica el freno. Ese tren va a frenar. Y obviamente él antes de parar, antes de que su velocidad sea completamente cero, pues recorre una distancia. ¿Cuál distancia es? Esta distancia. Una distancia X. Y frena. Es decir, que aquí la velocidad final es igual a 0 km por hora. Note, está desacelerando. Es decir, que la aceleración nos tiene que dar en la respuesta con signo negativo. Mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a entender por qué. Ahora bien, nos dice que él gasta en recorrer esta distancia un tiempo de 10 segundos. Entonces fíjese lo importante que es hacer un dibujo. Eso nos ayuda muchísimo. Y ahí de paso tenemos todos los datos del problema. Ahora si nosotros tomamos la primera ecuación para tratar de calcular la distancia que recorrió el tren durante el frenado, pues vamos a ver que esa ecuación no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque necesitaríamos conocer todas las variables de esa ecuación. La distancia X, que es la que queremos calcular. La aceleración no la conocemos. No sabemos cuánto es, sabemos que está frenando, que es negativa, pero no sabemos cuánto es. El tiempo sí lo conocemos. La velocidad inicial sí la conocemos, 72 km por hora. Y la posición inicial no nos dicen, pero asumimos que la posición inicial es 0. Cuando no nos hablan de posición inicial, pues sencillamente asumimos de que es 0, de que arranca del origen. Es decir, que aquí hablamos de que X sub 0 es igual a 0. El origen de coordenadas. Entonces vamos a ver que la única ecuación que nos va a servir para resolver este problema es la de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad al final es 0, ¿sí? La velocidad después de 10 segundos, t vale 10. La aceleración no la conocemos, pero la velocidad inicial sí. Es decir, que la ecuación que nos va a servir aquí, nos va a funcionar es que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esa es la ecuación que tendremos que usar aquí. Entonces la ecuación que vamos a usar aquí es que la velocidad en cualquier instante de tiempo es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial 72 km por hora, tenemos el tiempo 10 segundos y tenemos la velocidad final que es 0. Pero aquí hay un detalle importante y es que las unidades
de la velocidad están en kilómetros por hora y el tiempo está en segundo, entonces debemos tener unidades compatibles. Mucho cuidado con eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a convertir las unidades de la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué razón? Para que sea compatible con el tiempo que dura el frenado del tren, que son 10 segundos. Entonces lo que hacemos es decir que 72 kilómetros por hora lo vamos a pasar. Esta conversión, ya he hecho ejercicios de ese tipo en otros videos anteriores, así que si no tienen muy claro esto, les recomiendo que se devuelvan y miren esos videos que están aquí en este mismo curso. Entonces 72 kilómetros por hora, fíjese que lo vamos a pasar a metros por segundo, es decir que los kilómetros los tenemos que pasar a metros. Entonces fíjese lo fácil que es esto. Un kilómetro lo colocamos abajo. ¿Y por qué lo colocamos abajo? Para que se me cancelen con los kilómetros de kilómetros por hora. Y aquí arriba colocamos la equivalencia de un kilómetro en metros, que son ¿cuánto? Un kilómetro son 1000 metros. Entonces fíjese que ya tengo la unidad de metros. La equivalencia, 1000 metros es un kilómetro. Entonces eso equivale como si multiplicara por 1. Ahora multiplicamos por la conversión del tiempo. Y decimos que una hora, colocamos la hora arriba. ¿Por qué arriba? Porque tengo que eliminarlo con las horas de kilómetros por hora. Y una hora, ¿cuántos segundos equivale? A 3600 segundos. ¿Por qué 3600? Se preguntarán algunos. Recuerden que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. 60 por 60 me da 3600. Entonces multiplicando esas cosas, nos queda, haciendo las operaciones, 72 por 1000 por 1 me da 72.000. Entonces fíjese, me da 72.000 sobre 3600. ¿En qué unidades me quedan? Fíjese lo siguiente acá. Las horas con las horas se cancelan. Los kilómetros con los kilómetros se cancelan y me queda metros por segundo. Entonces esto me queda en unidades de metros por segundo, que es velocidad o rapidez. La velocidad inicial va a ser 72.000 sobre 3.600 y eso nos da 20 metros sobre segundo. Ya tengo entonces la velocidad en metros por segundo. Ahora sí aplico la ecuación que dijimos. Velocidad final, ¿cuánto es? 0. El tren ya se detiene al cabo de 10 segundos. Fíjese lo siguiente, la aceleración es la que vamos a calcular. ¿Por qué calculamos la aceleración? Porque la necesitamos para aplicarla en la ecuación de espacio. Y ahora entonces aceleración por tiempo, fíjese. ¿Y cuánto es el tiempo? 10 segundos es lo que gasta en frenar. 10 ¿por qué? Porque es cuando la velocidad es 0. Si nota el punto, más v sub 0, que es 72 kilómetros por hora, que es la velocidad inicial, pero que ya la convertí a metros por segundo. Entonces más 20. Y luego aquí decimos que 0 es igual a aceleración por 10, me da 10a más 20. Aquí para que no se confundan voy a hacerlo paso a paso. Entonces voy a pasar menos 10a, lo cambio de lado, queda negativo, igual a 20. Despejo la aceleración y me queda que esto es 20 sobre menos 10. Entonces esto me queda que la aceleración es menos, porque más entre menos da menos, 2 metros sobre segundo cuadrado. Fíjese el detalle. La aceleración me dio negativa. ¿Por qué me da negativa? Porque está frenando el tren. ¿Nota el punto? El porqué del signo. Entonces ahora ya tenemos la aceleración. Ahora sí podemos aplicar cualquiera de las dos fórmulas que tenemos ahí. La de x igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. O la de v cuadrado igual a v sub 0 cuadrado más 2ax. Cualquiera de las dos puedo usar porque tengo la variable x. Vamos a usar la primera. Vamos ahora entonces así. X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Entonces fíjese que aquí x, sustituyendo lo que conocemos, un medio de la aceleración, que es menos 2, mucho cuidado aquí, menos 2, por el tiempo, que son 10 segundos, fíjese, elevado al cuadrado, mucho cuidado ahí con esa operación, más velocidad inicial, que es ¿cuánto? Es 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 10 segundos, y más la posición inicial, que es 0, porque dijimos que arranca del origen. Aquí no me enredo con las unidades cuando hago los cálculos. Solamente las pongo cuando hago conversión de unidades, como el caso de que convertí velocidad inicial. Simplemente yo tengo que saber que las unidades son compatibles, son dimensionalmente compatibles, por eso hago la conversión. Y luego al final, cuando hago estos cálculos, yo ya sé que el espacio me da en metros, que la velocidad me da en metros por segundo y que la aceleración me tiene que dar en metros sobre segundo cuadrado. Entonces por eso no enredo todas esas unidades ahí para simplificar los cálculos. Pero si ustedes las quieren poner, lo pueden hacer y al final, al eliminar todas esas unidades, les va a dar que la posición
o la distancia recorrida les tiene que dar en metros. Efectuando esas operaciones, 1 medio por menos 2 da 1, 10, queda esto negativo, queda 10 al cuadrado, eso daría menos 100, más 20 por 10 da 200, más 0. Entonces, el espacio recorrido es menos 100 más 200, el espacio son 100 metros. Es decir, que el tren, para detenerse, necesitó 100 metros, desde que aplicó el freno, el maquinista, hasta que el tren se detuvo. Entonces, fíjese que la situación es fácil, muy fácil. Simplemente tengan claros los conceptos, sepan cómo aplicar, sepan el porqué de los signos, el porqué de las cosas, y lean bien el problema. A veces nosotros no sabemos qué hacer es porque no sabemos leer el problema, no sabemos hacer el gráfico y lo que saquemos del problema, de lo que nos dice el problema, es la clave para resolver el ejercicio. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se den por vencidos. Esto no es del otro mundo. Yo tuve problemas al igual que ustedes, pero pude salir adelante y millones de personas lo han logrado. ¿Por qué ustedes no? No hay diferencia. Somos iguales, tenemos las mismas capacidades, quizá un poquito menos o más de habilidad, pero eso es todo. La práctica es la que nos va a hacer diestros. Los animo a que sigan adelante. Gracias por compartir este proyecto. Compártalo con otras personas y los veo en el siguiente video. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.